y 26 minutos de la tarde. Y para todos los emprendedores, adelantar un análisis de viabilidad económica financiera de sus futuros negocios es prioritario. Bueno, pues hoy vamos a conectar vía Zoom con el profesor Urbi Garay, el director de investigaciones y profesor titular de finanzas del IESA, así como presidente de la Business Association for Latin American Studies, para conversar sobre este tema, la viabilidad financiera. Muchísimas gracias por estos minutos, profesor Garay. Bienvenido a Puntos Cardinales. Buenas tardes, Lila, Rafael. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, esto sería lo primero que tiene que hacer un emprendedor, hacer un análisis de viabilidad económica financiera. Bueno, efectivamente es necesario hacer ese análisis para ver qué tan factible es el negocio y eso tiene varias etapas, ¿no? Desde una parte que tiene que ver con el análisis del mercado en el cual se quiere vender ese producto, si ese producto pudiera ser aceptado por el mercado, a qué precio, en qué cantidades, etcétera. Y también después de eso, pues hacer el análisis financiero, ¿no? Que implicaría ver si realmente va a ser rentable o no en base a una serie de proyecciones que se hacen. O sea que el análisis financiero es posterior al estudio de mercado. Sí, pero ahí hay varios enfoques, pero en general se considera que es mejor primero, o sea, ver qué necesidad de mercado queremos satisfacer, o sea, qué producto queremos introducir, qué le está agregando al consumidor que no le agregue otra empresa que ya esté produciendo ese producto. O sea, en términos de la necesidad, ver que exista y que haya una demanda suficientemente grande. Y luego a partir de ahí se van haciendo las proyecciones financieras. ¿Y cuál es el límite o el parámetro que garantiza la viabilidad financiera y que no? ¿Hay un índice? ¿Cómo se calcula? Bueno, al momento de hacer la parte financiera, hay una serie de indicadores que podemos hablar ahora. Ahora, antes de comentarlos, también, bueno, hay que decir que no todos los negocios son iguales. Pues hay negocios que son más estables que otros, hay negocios que están en una industria que tiene más historia, otros que son muy nuevos. Entonces, en los que son negocios más nuevos, por ejemplo, qué sé yo, cuando aquí hace unos años pusieron estos servicios de delivery. Bueno, eso era la Sí. primera vez que había en Venezuela esos servicios como motorizados, ¿no? Que ni siquiera es que tengan muchos años, ¿no? Pero eso eran negocios muy nuevos, entonces ahí era más difícil hacer los cálculos porque, que bueno, se hacía el estudio de mercado y luego había que ver cómo les iba a ellos, ¿no? Y a partir de ahí, ajá, entonces eso no es lo mismo que un negocio que ya está establecido, un tipo restaurante, ese tipo de cosas. Ya la industria existe desde hace muchos años. Ujú. Ahí tú puedes tener unos parámetros para observar, pero si es nuevo es distinto, ¿no? A partir de ahí, pues haces la evaluación financiera. Y aquí económicos vendría referido a que el negocio vaya a dejar ganancias y financieras de dónde sale el dinero para montarlo, ¿no? Haciendo una Bueno, sí, reducción, ¿no? bueno, ahí a veces se usan indistintamente los dos términos. Al final, de lo que se trata desde el punto de vista financiero es, una vez que se ha determinado que hay un mercado potencial para un producto determinado, pues bueno, en base a estudios de mercado hay que contratar esos estudios. eh, se hace una estimación de la demanda, cuántas unidades del producto se van a vender al año, a qué costo, hay que proyectar los ingresos que se van a percibir, que es el precio multiplicado por las unidades a vender. A eso se reducen los costos y los gastos. Hay una parte de los costos que son fijos, otras que son variables. Luego hay que considerar los impuestos, que es un tema que en Venezuela en los últimos tiempos ha sido muy importante, que no era Ujú. tan oneroso como es hoy en día el tema de los impuestos, una serie de impuestos, y ver la rentabilidad que al final te produce el negocio. Ahora, profesor Garay, una de las cosas cuando hablamos de economía en Venezuela es que siempre está por ahí la palabra de la incertidumbre y cómo planificar en un contexto incierto, bien sea por conflictividad política o por las condiciones estructurales de nuestra economía o cantidad de razones. ¿Qué pasa a la hora de emprender o establecer un negocio cuando te toca hacer un estudio en este contexto? Bueno, efectivamente, Venezuela es un país de mucha incertidumbre. Por lo menos hoy en día, al circular el dólar libremente y poderse fijar los precios en dólares, eso ha traído por lo menos una facilidad para proyectar. Imagínate tú en los años que teníamos hiperinflación, 2018, 2017, era de verdad que era muy difícil, o sea, no podías proyectar porque con una inflación de 30% a la semana y cosas así, se hacía muy difícil. Por lo menos ahora con el dólar hay más certidumbre por ese lado.
sigue habiendo la incertidumbre política, la situación económica no es que sea la mejor, pero bueno, siempre en Venezuela durante muchos años ha habido bastante incertidumbre en una serie de negocios y más en los últimos años, y eso va a continuar. Ahora, eso termina siendo que negocios que a lo mejor son rentables, pero que requieren una inversión a 5 o 10 años, periodos largos de tiempo, pues quedan descartados porque es muy difícil soportar tantos años de incertidumbre, ¿no? Entonces hay una tendencia a hacer proyectos que sean de recuperación de capital que sea mucho más rápida, ¿no? Esa es una de las consecuencias. Ahora, profesor Garay, eh, el porcentaje de análisis de viabilidad económica financiera que arrojan un resultado negativo es muy alto. Es decir, que el emprendedor dice, bueno, no, después de hecho el análisis, no me meto en este negocio. Bueno, lo que pasa es que el análisis se hace y vamos a suponer, tú haces un primer análisis y te da unos resultados, pero a lo mejor dices, bueno, resulta que el margen no es muy alto, voy a tener que Ah, subir el precio para que tenga un mejor margen. O sea, es un proceso que se va construyendo. sobre la Claro, si marcha, subes mucho el precio, resulta que entonces a lo mejor la demanda no va a poder cumplir con ese precio, que es algo que está pasando en Venezuela, por cierto. Ujú. claro. Como los costos de producción son muy altos por los impuestos y el problema de los servicios y tal, el costo de producción es alto en muchos bienes y servicios, ¿no? Entonces al final tienes que subir el precio, por eso vemos precios altos en muchos lados, incluso a nivel internacional comparando, pero claro, a veces el comerciante o el empresario no es que quiera subir tanto el precio porque se le cae la demanda, pero es que tiene que cubrir los costos y entonces ahí Sí. queda entrampado. ¿Y En todo caso, lo que te digo, se hace una primera proyección y luego se va haciendo un análisis de sensibilidad que llaman, que es subiendo, cambiando las variables y ver hasta dónde puedes llegar. cuáles son los errores más comunes que cometen los nuevos empresarios o los emprendedores a la hora de hacer este análisis de viabilidad financiera? Bueno, casi que te diría que el primer error es no hacer el análisis, porque Claro, me imagino. Porque muchos no lo hacen, o una cantidad no lo hacen, no sé cuál es el porcentaje, pero hay mucha gente que a lo mejor, bueno, a lo mejor alguien está en un negocio y más o menos tiene los números en la cabeza y bueno, puede hacerlo, pero sobre todo si estás entrando en algo nuevo, tú tienes que sentarte y echar unos números, como dicen, y hacer un estudio de mercado, depende de la magnitud del negocio. Mientras más grande es el negocio, o me refiero, más grande es la inversión, más vas a necesitar hacer todos estos estudios, que además luego vas a necesitar financistas que pueden ser otros socios y tal, que te van a pedir un estudio para ellos tener una confianza de en dónde están invirtiendo su dinero. Entonces, el no hacer estos estudios, ese es uno de los primeros errores, ¿no? Claro, Otros errores son a veces muy optimistas en las ventas, cómo van a ser las Ujú. ventas. Sí, el voluntarismo creo yo que puede ser un error. Es decir, el sí, emprendedor entusiasmado con la voluntad de hacer sí. el negocio y no se da cuenta de que aquello no funciona. Que no es soplar y hacer botella. Así es. Claro, y ahí, bueno, aquí en el IESA que tenemos tanto el tema de los emprendedores y eso, y los profesores que están metidos en esa área, pues también se ve muchas veces, claro, un buen emprendedor es alguien que es soñador, pero que también tiene que ser realista. O sea, una cantidad de atributos, porque hay gente que entonces a lo mejor es muy soñadora y termina creyéndose su historia que se montó y tal, y algunas noticias malas o algunas variables que no están dando bien las empieza a ignorar. Ese tipo de cosas le va a ir mal, lamentablemente. O sea, hay que tener una Claro, Ujú. mezcla de soñador, de realista, de persona ocupada, que trabaja, todas esas cosas. Bueno, además pensar en la sostenibilidad de esa iniciativa en el Claro, tiempo, ¿no? esa es otra, ¿no? Porque no es solo mirar a, bueno, en este año cómo me va, bueno, hay que proyectar a futuro, cosa que es difícil, pero incluso en escenario tienes que plantearte, por ejemplo, en escenarios malos, este negocio cómo puede sobrevivir bien, cómo le va a ir, cuál es el riesgo que estoy tomando financieramente, estoy tomando, o como sabemos en Venezuela el tema del financiamiento es difícil porque la banca, todo lo que es la liquidez monetaria en Venezuela, pues cayó muchísimo, entonces los financiamientos están volviendo, lentamente, pero están volviendo. Y bueno, pero entonces muchas veces hay que buscar socios y eso es complicado, pues no es un mercado tan abierto como el que era antes. sí. Es importante todo esto porque los negocios que tienen éxito son fruto de mucho estudio, de mucho trabajo. Es Claro, decir, esta idea romántica de que tuve una idea y funcionó y la implementé. Mira, al lado de ese éxito que puede ocurrir desde el romanticismo, hay una ristra de fracasos Y también, hay ¿no? mucho claro, trabajo. que fracasos que por supuesto son aprendizaje, aunque eso suene, esa es una frase bellísima y todo lo demás, pero es verdad. Claro. Los empresarios y bueno, y cosas de uno en la vida también, ¿no? Pero eso.
esos fracasos y tal, eso le da muchas enseñanzas. Muchos empresarios exitosos que uno pueda ver, imagínate todos los fracasos que llevan detrás, que le dieron esos aprendizajes, ¿no? Entonces, eso es desde luego importantísimo. Pero ustedes los profesores están para eso, Claro, para claro, claro, limitar los fracasos y acuden a ustedes como claro. consultores, ¿no? Y también, por ejemplo, mira, o sea, si esto no sale bien, que tampoco pierdas todo lo que tienes y, o sea, Claro. es complicado, ¿no? O sea, que no sea catastrófico. Y por eso es importante diversificarse, tener otros socios Pero además me da y la ese tipo de impresión cosas. de por la cantidad de iniciativas que hay para capacitar a nuevos emprendedores, que la gente Claro. no considera que eso de echar números es sentarse una tarde y hacerlo así empíricamente, mira, yo creo esto, sino que además buscan estudiarlo y hacerlo de manera formal. Claro, y aquí precisamente, bueno, no es que quiera hacer propaganda por aquí, pero es un poco sistematizar todas esas cosas, ¿no? Porque a veces, claro, hay emprendedores que son muy buenos o tienen muy buenas ideas, les falta esa parte, que para eso está la escuela, las escuelas, pues las universidades, para formarlo en toda esa parte de cómo se hace un plan de negocio, cómo se determina la viabilidad del negocio, luego cómo se ve lo de la parte de financiera, los socios, todo lo que vas a buscar. Bueno, muchísimas gracias, Urbi Bueno, Garay, muchas gracias. director de investigaciones y profesor titular del IESA, además individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela y presidente de la Business Association for Latin American Studies, BALAS. Gracias de verdad, Bueno, Urbi. Muchísimas muchísimas gracias, gracias. profesor Garay. Lila y Rafael. Bueno, hasta luego. 4:38 minutos de la tarde y hasta ahora nosotros escuchamos música de éxitos.